Ya estaba dudando de su vocación democrática. Presidenta, lo que yo estoy planteando, no me estoy oponiendo a la iniciativa del congresista Marco Arana, pero yo estoy hablando de una interpretación de la Constitución. Es una institución del Estado democrático el proceso de dar cuenta, de dación de cuenta. Y es otra institución el procedimiento de control normativo. Lo que pasa es que a un procedimiento de dación de cuentas se le quiere aplicar vía reglamento el procedimiento de control normativo. Y eso no es posible porque la Constitución no lo autoriza. Es cierto lo que dice el congresista Marco Arana, hay zonas del país que están declaradas en emergencia, en el caso del BRAE, desde hace mucho tiempo atrás. Pero lo que no podemos hacer es un procedimiento reglamentario de una institución que la Constitución no franquea. Entonces, yo estoy aquí para hacer respetar la Constitución, no para incorporar en mis iniciativas mi vocación ideológica. Yo creo que modificar reglamentariamente esto es inconstitucional. Se está queriendo aplicar el procedimiento de control normativo al procedimiento de dación de cuenta. Hagámosle también a los informes de la Defensoría del Pueblo, que también es un procedimiento de dación de cuenta. Hagámosle un procedimiento. Entonces, si tenemos habilitado, si yo veo que una emergencia está mal dada, planteo un proyecto de ley para derogarlo. A ver cuántos proyectos de ley el autor ha presentado para derogarlo del Decreto Supremo. Pero además, todas las normas son relativas. El 137 habilita que en los estados de emergencia los ciudadanos puedan tener a buen recaudo la tutela de sus derechos, porque habilita las acciones de amparo y la de habeas corpus. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo aquí no estoy hablando ideológicamente, aquí estoy hablando como abogado. Veo que es muy buena la intención, pero vía reglamento estamos afectando la Constitución y por eso, por esta vez que me dispense con ahorita Marco Arana, no voy a votar a favor, porque estaríamos afectando la gobernabilidad. Esta es una atribución del Poder Ejecutivo y no podemos ponerle una zancadilla para que podamos mañana ser acusados de que no dejamos que la dinámica del Poder Ejecutivo con sus atribuciones constitucionales nosotros le pongamos procedimientos que no están previamente autorizados por la Constitución. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Costa. Presidenta, yo estoy de acuerdo con mi colega el congresista Velázquez Gesquén. Y voy a decir por qué. En primer lugar, me parece que la Constitución es clara en señalar que es el Poder Ejecutivo el responsable del orden público. Y así lo establece la Constitución, haciendo solo una excepción. Cuando se recurre a la medida de emergencia más extrema, que es el estado de sitio, se le solicita que el Ejecutivo justifique esa decisión, ampliar esa decisión, pasando por el Congreso, solo para ampliarla. En el caso de la restricción más grave, digamos, a los derechos ciudadanos, pero es en realidad una excepción, porque en la medida en que el Poder Ejecutivo es responsable del orden público, esa es una función que le corresponde ejercer. En segundo lugar, presidente, el Tribunal Constitucional, y ahí voy, en realidad, la norma tal como es presentada por el colega Marco Arana, adolece de inconstitucionalidad, porque nos acaba de recordar el Tribunal Constitucional que no se puede modificar la Constitución, y esta sería una modificación a la Constitución vía una modificación, en la práctica sí, estaríamos modificando la Constitución porque la Constitución no establece que el Poder Ejecutivo tiene que pedir autorización o el Poder Ejecutivo, si decreta estados de emergencia, esos estados de emergencia son revisados por el Congreso. Solo dice que en el caso excepcional del estado de sitio, cuando se vaya a renovar, tiene que pedir la autorización del Congreso. Esa es la única restricción a la absoluta soberanía que sobre el orden público tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, modificar esa disposición constitucional tal como está requeriría una reforma constitucional. No lo podemos hacer vía una reforma del reglamento del Congreso. Acá, hace menos de un año, el 2018, el Tribunal Constitucional, en relación con la modificación al reglamento que hicimos sobre la censura y la cuestión de confianza, que eran asuntos que estaban en la Constitución, pero los modificamos
vía una reforma del reglamento. El Tribunal Constitucional dijo, eso es inconstitucional. Si tú quieres modificar la Constitución, lo tienes que hacer vía una reforma constitucional. No puedes hacer modificándola a través del reglamento del Congreso, porque el reglamento del Congreso regula los asuntos referidos al funcionamiento del Congreso. No puede modificar asuntos que tienen que ver con el funcionamiento de otros poderes que están claramente establecidos en la Constitución. Por esa razón, lo que correspondería en el caso de mi colega Arana es que, si quiere insistir con el tema, es que proponga un proyecto de ley de reforma constitucional, que es lo que corresponde, Presidenta. Gracias. Congresista Arana, para Perfecto. finalizar. Bueno, acontece que no es que yo sea ignorante o quiera pasar de contrabando una modificación constitucional como una modificación de reglamento. Ocurre que la Secretaría Técnica de la Comisión de Constitución, haciendo modificaciones al proyecto de ley, considera que, y esa es la propuesta que se nos ha alcanzado y que se debiera debatir, es pertinente constitucionalmente. Yo más bien lo que no entiendo, Presidenta, en colegas que los he escuchado en su vocación democrática, más aún en la denominación incluso que tiene la bancada del congresista Gino Costa, que se denomina liberal, ¿no? No entiendo, y esto por razones además estrictamente constitucionales y jurídicas, cómo el orden público se identifica con los estados de excepción. O sea, el orden público en una dictadura sí se identifica con los estados de excepción. En una democracia es la excepción. Y esa excepcionalidad que restringe derechos fundamentales tiene que estar sujeta a dación de cuentas y como lo señala el artículo 137. Lo que pasa es que aquí, Presidenta, y claro, se está diciendo que esta sería una visión ideológica. Bueno, el debate jurídico efectivamente no es aséptico. O sea, a mí me parece que una cierta descalificación de un debate jurídico constitucional por una ideología que es perfectamente democrática. Yo tengo el derecho a tener una, asumo que el APRA tiene una, y asumo que los liberales tienen una, y Fuerza Popular, etcétera, que todos tienen una, y que por el contrario, la parte del debate no es asepsia, por asepsia jurídica, es más bien por el contrario, cómo entendemos el derecho desde nuestra particular visión de lo que es la democracia y lo que es una sociedad. Si no, acá no estamos haciendo política. Aquí lo que tendríamos que tener es un conjunto, a lo mejor, de consultores, ¿no?, de bufetes de abogados, que nos dicen qué es lo correcto en términos jurídicos. Pero aquí somos representantes elegidos por un electorado que tiene una visión de sociedad y país, y en democracia eso es lo que funciona, ¿no? Pero si hacemos, ¿no?, un veto a que las interpretaciones de la sociedad, del país, de la democracia que tenemos, ¿no?, son ideológicas cuando conviene y son técnico-jurídicas cuando conviene, esa asepsia, Presidenta, es perniciosa para una democracia. Y yo discrepo con esa manera de descalificar un proyecto de ley que además tiene un predictamen de la Secretaría Técnica de esta comisión, que lo que hace es modificar, evidentemente, pero mantener el carácter constitucional del mismo, ¿no? Y segundo, Presidenta, y en esto yo sí quiero defender la posición del Frente Amplio, ¿no? A mí me sorprende que cuando reivindicamos la democracia, situaciones de excepcionalidad que ponen en paréntesis, en suspenso, los derechos fundamentales, ¿no?, sean consideradas como prerrogativa absoluta, fuera de dación de cuentas, fuera de control político, porque el Ejecutivo considera que en su particular visión la excepción se convierte en norma. ¿Cuándo vamos a terminar, Presidenta, de saber cuán eficaz es las situaciones de excepción en el BRAE? ¿Cuándo lo vamos a saber? O sea, si aquí simplemente en el Congreso tramitamos, cada vez que nos dicen hay que extenderlo, y como ya se ha hecho norma, la excepcionalidad, ¿no?,
Eso es un atentado contra la democracia, eso es informalizar la democracia, ¿no? Y eso es sustraer a este poder del Estado de lo que el artículo 137 le plantea. ¿Quién está poniendo en tela de juicio de que la función del Ejecutivo es asegurar el orden interno? Nadie. Lo que pasa es que estamos teniendo un concepto distorsionado y dictatorial del orden interno. El orden interno es la norma excepcional, es la suspensión reiterada, casi de trámite, de la suspensión de derechos fundamentales. ¿De cuándo quienes nos consideramos demócratas consideramos que la suspensión excepcional de derechos fundamentales es norma? Y que esta, además, corresponde a la voluntad del Ejecutivo. Cuidado con eso, Presidenta. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando uno ha sido parte del Ejecutivo, ¿no?, considera que efectivamente tiene la potestad de actuar con manos libres en la suspensión de derechos constitucionales fundamentales, ¿no? Porque para eso, Presidenta, hay un tema que se llama balance de poderes. Hay un tema de autonomía de poderes. ¿El Ejecutivo tiene ese mandato? Sí. ¿Tiene el mandato de hacer de lo excepcional norma? No. Este Congreso tiene la actitud genuflexa, sumisa al Ejecutivo sobre decisiones importantísimas sobre la marcha y el funcionamiento democrático del orden interno. Sí, la tiene. De otro modo, Presidenta, lo que estamos haciendo, y no nos quejemos después, ¿no?, que cambiado el péndulo de decisiones políticas, el Ejecutivo tenga el derecho de imponer la excepcionalidad como norma, ¿no? Porque sí, ahí sí, ideológicamente, Presidenta, corremos un grave peligro. Si quien tiene el control del Poder Ejecutivo tiene una ideología más o menos democrática sustraída al control del Congreso, lo que va a ocurrir, Presidenta, es que ese poder se puede volver un poder autoritario, antidemocrático, y se puede convertir además en un arma de doble filo, ¿no? Y yo creo que aquí estamos en una situación en la que el balance de poderes, guste o no, con menos o más tensiones entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no?, está funcionando, ¿no? ¿Qué ocurriría si la potestad de colocar estados de emergencia, y lo hemos vivido en la década del 90, solo que cuando lo vivimos en las zonas alejadas del país, en Lima no nos toca? Pero ¿qué ocurriría con estados de emergencia en la capital? Porque no nos olvidemos, Presidenta, que desde una cierta versión y ciertos reclamos ciudadanos nos dicen, frente a la inseguridad ciudadana, que salga el ejército, ¿no? Imagínense ustedes que frente a la inseguridad ciudadana no solo se pida que entre el ejército, sino que actúe en el marco de excepcionalidad. Y que encima digamos, eso es prerrogativa del Ejecutivo, el Legislativo se sustrae. Eso, Presidenta, se llama autoritarismo encubierto, eso se llama, Presidenta, deslizamiento y abdicación de las convicciones democráticas hacia actitudes autoritarias y dictatoriales. De ninguna manera, Presidenta, suscribimos ese tipo de versión y en todo caso debe ser motivo de un debate mayor. Y en ese sentido, Presidenta, pido que el dictamen, ya no solamente el proyecto de ley, sino el dictamen propuesto por la Secretaría Técnica, pueda ser efectivamente motivo de un debate profundo sobre la democracia en el país. Gracias, Presidente. Congresista Javier Velázquez, después congresista Quintanilla. Presidente, el congresista Marco Arana, a quien le tengo un gran aprecio, me gusta debatir con él, ha hablado 50 veces de democracia, pero no es demócrata para dar interrupciones, por eso pedí la palabra. Segundo, es que yo no he sido peyorativo. Yo siempre respeto la orientación ideológica que él tiene y a través de la cual canaliza la función de representación que le ha dado a sus electores. No lo he hecho con carácter peyorativo, de ninguna manera. Segundo, es que abundan malos argumentos para cuestionar la formalidad de la propuesta cuando el congresista, arrinconado por los fundamentos, le quiere echar la pluma al equipo técnico. Lo que propone el equipo técnico no es escrito en piedra. Hace un momento acabamos de retirar las multas, por ejemplo, a los votos epistolares en el exterior. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es corrigiendo. La facultad constitucional legiferante no la tienen el equipo técnico con el respeto que me merecen, sino la tenemos nosotros.
Y por más formación ideológica que yo tengo, yo juré aquí respetar la Constitución y la ley. Entonces, no es que dejemos desarmado al Estado democrático. ¿Por qué lo pintamos así? ¿Cuántos proyectos de ley se han presentado para derogar la emergencia? Ninguno. ¿Sabe qué? Le quiero decir, congresista Marco Arana, la propia Constitución habilita que los derechos fundamentales, cuando son afectados en régimen de excepción, habilita el habeas corpus, el amparo. Pero si esto fuera poco, si yo considero que una emergencia dictada por el gobierno es arbitraria porque no cumple los requisitos, hago una interpelación. Pero ¿qué culpa tengo yo, congresista Arana, que usted sea parte del gobierno? Póngase de acuerdo. Usted nunca apoya las interpelaciones, pero yo con una interpelación, si un gobierno comete un exceso en una zona de emergencia, responsabilizo políticamente ¿cómo? Por la interpretación. Lo único que estoy diciendo es que el procedimiento de dación de cuenta, que es constitucional, no tiene las características de un control normativo. Y yo sí respaldo lo que dice el congresista Gino Costa. El orden público interno está a cargo del Poder Ejecutivo. Lo que vamos a hacer es, ante la buena voluntad que tiene el congresista Marco Arana, es paralizar, generar un ámbito de ingobernabilidad y además ir a una discusión ideológica en la que no nos vamos a poner de acuerdo si la emergencia que ha dictado el Poder Ejecutivo en el BRAE es o no es conveniente. Esas son prerrogativas que la Constitución le ha dado al Poder Ejecutivo. Y yo defiendo el marco de la Constitución, no porque esté el actual gobierno, sino porque no está habilitado el camino para que vía modificación reglamentaria establezcamos un procedimiento que la Constitución no nos ha habilitado. Gracias, presidente. Brevemente, por alusión, el congresista Arana. Se ha dicho que uno es parte del gobierno porque esto no interpela. Nosotros, presidenta, ahora el congresista Jorge del Castillo tiene el Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Y acaba de poner a su operador político, además, que ojalá que no sea fantasma, como secretario general del MIDIS. Entonces, en ese sentido, presidenta, las cosas por su nombre. Nosotros no solo no hemos planteado interpelaciones justas, hemos planteado, por ejemplo, una interpelación que tuvo un costo político en relación, por ejemplo, al fracaso de la reforma educativa neoliberal que ha querido imponer el señor Saavedra, que tienen en un total fracaso la educación pública en el país, ¿no? Y la hemos suscrito. No solo eso, hemos planteado acciones de control político que en algún momento llevaron incluso a la vacancia del gobierno lobista de Pedro Pablo Kuczynski, que ahora está en proceso de maquillaje de lavado de cara. Bueno, a eso no lo tenemos, presidenta. Pero sí creo que es fundamental, presidenta, que el tema del debate constitucional, ¿no? Y político, doctrinario además, que está faltando en este Congreso, presidenta. O sea, ¿cuál es nuestra visión de la democracia? Yo, por ejemplo, voy a discrepar profundamente, y en eso el Frente Amplio incluso plantea el tema del cuestionamiento a aquello que se quiere convertir en dogma de fe, que es la Constitución neoliberal del 92, ¿no? Nosotros estamos en la vocación y en el mandato democrático de nuestros electores de decir, señores, hay cosas que se pueden cambiar y se tienen que plantear su significado y acotar su significado no solo político, sino jurídico constitucional. Me parece muy grave, presidenta, que se haga la ecuación, que se haga equivalente orden público, estados de excepción. Eso solo puede ocurrir en dictaduras, presidenta. Eso solo puede ocurrir en regímenes autoritarios. Y eso, presidenta, creo que debería ser motivo de un debate amplio. Yo no traslado la responsabilidad de mi iniciativa legislativa a la Secretaría Técnica. He dicho que la Secretaría Técnica no ha cuestionado el carácter inconstitucional que se está diciendo del proyecto de ley, ¿no? Y entonces vamos al debate. O sea, la Secretaría Técnica en todo caso no ha tenido una opinión ideológica. En todo caso será perfectamente discutible en términos jurídico-constitucionales. Y yo allí sí, presidenta, creo que es muy importante. Esta comisión se llama Comisión de Reglamento y Constitución. Y justamente por eso creo que el debate que se ha abierto es de la mayor relevancia para poder efectivamente aportarle al país
cuál es nuestra visión y nuestra responsabilidad para fortalecer las instituciones democráticas. Entender que el orden interno depende de la excepcionalidad y del poner en paréntesis o suspender derechos fundamentales es una visión profundamente autoritaria y dictatorial, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Congresista Quintanilla. Señora Presidenta, este es un debate de la mayor importancia. Congresista Quintanilla, damos la bienvenida a la congresista Karina Beteta. Continúe, por favor. Señora Presidenta, la verdad que yo tenía una preocupación. Yo le dije antes que si hubiese sido conveniente estos temas ponerlos cuando haya una mayor presencia de congresistas, porque la formalidad de votarlos a última hora y con votos un poco que no han participado en el debate me parece un poco que le resta seriedad al debate. Dicho esto, señora Presidenta, yo creo que este es un debate sí de la mayor importancia. Yo comparto la preocupación del congresista Marco Arana. Hay lugares del país como el Brain y en este caso como la zona de Apurímac, donde está la Bambas, de que el estado de sitio, el estado de excepción se mantiene casi permanentemente. Es ya una regla. Llega a fin de mes, se prorroga, vuelve a prorrogarse, etcétera. Hay que ponerle fin. Pero también creo, digamos, que esto no debería ser parte solo del reglamento, sino necesita una ley de desarrollo constitucional en la cual se ponga, digamos, los parámetros ahí. Y además yo observo que en el dictamen, en la propuesta de dictamen, no hay ninguna opinión del Ejecutivo. Tampoco hay opinión de constitucionalistas. Y estamos debatiendo esto entre 4 personas, ¿no? Y 2 más que han llegado ahorita que se han incorporado al debate, serían 6. Pero somos una comisión que tiene un buen número. Yo pediría, señora Presidenta, que esto se reitere el pedido de opinión del sector del Ejecutivo, se pida la opinión de constitucionalistas y vayamos a un debate. Yo soy de la opinión que esto debería ser de una ley de desarrollo constitucional y no solo de la modificación del reglamento. Creo que concuerdo la preocupación, no se puede permanecer estados de excepción permanentes, sino, digamos, que hubiera, digamos, ya somos 3. Gracias, 4, congresista Quintanilla. Creo que hay plena coincidencia en que este es un debate necesario. Tenemos la exhortación de hace más de 10 años del Tribunal Constitucional de regular. No existe una regulación en este momento, el Parlamento prácticamente no tiene participación en este tipo de medidas que son fundamentales, que puedan ser conocidas por el Congreso de la República, siendo que hay la necesidad de ampliar, de acuerdo a las posiciones que se han expresado esta mañana, este proyecto va a pasar a un cuarto intermedio. Señores congresistas, pido la dispensa del trámite de aprobación del acta a fin de ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado por unanimidad. Siendo las 13:20, se levanta la sesión.